Hola, el tema que vamos a tratar hoy son las inmovilizaciones en trauma de la mano. Mi nombre es Valeria Cadena, yo soy residente de ortopedia del Hospital Universitario Clínica San Rafael. Los objetivos de esta charla son aprender los principios generales de las inmovilizaciones, conocer los tipos de inmovilización para las patologías traumáticas en mano y aprender las técnicas de aplicación de cada inmovilización y sus variaciones. Iniciando con las generalidades de las inmovilizaciones, tenemos que las férulas y los yesos cerrados son usados como una inmovilización tanto primaria, cuando vamos a hacer el abordaje inicial de una fractura, por ejemplo, secundaria, cuando vamos a ponerlas después de una cirugía, o para la rehabilitación en el caso de lesiones tendinosas y neurológicas. Está indicado entonces en el tratamiento de fracturas, de luxaciones, esguinces, lesiones tendinosas o ligamentarias, también como protección o para preservar la posición en las infecciones y tenosinovitis. La ventaja de estos dispositivos es que están hechos a la medida, y algo muy importante a tener en cuenta y no olvidar es que debemos retirar todas las joyas antes de realizar la inmovilización, porque estas pueden hacer zonas de presión e incluso peor, cuando se hematiza la extremidad, pueden hacer un efecto compresivo y pueden generar isquemia, por ejemplo, de un dedo en el caso de los anillos, o de toda la mano en caso de accesorios en las muñecas. Es muy importante retirarlos porque el paciente no se va a dar cuenta, y cuando tengamos una isquemia va a ser mucho más difícil retirarlos, incluso esto puede ser irreversible y tocará amputar el segmento isquémico. Entonces es muy importante antes de realizar cualquier inmovilización. De hecho, cuando el paciente apenas llegue a su consulta, deben retirarle todos los accesorios para evitar complicaciones más adelante. ¿Qué tipos de inmovilizaciones hay? Lo podemos dividir en dos, según el material y según la técnica de aplicación. Según el material, las inmovilizaciones pueden estar hechas de yeso de París, que es el yeso que conocemos todos, el que está disponible en casi todos los lados, que está enrolladito, blanquito, de materiales sintéticos como fibra de vidrio, vendajes, que sea solamente inmovilizaciones blandas, y cintas, como hemos visto en el caso del taping. ¿Qué ventajas tiene las dos más comunes, que son el yeso de París versus la fibra de vidrio? El yeso de París es mucho más poroso, pues lo que va a ser más fresco, se puede moldear mejor, es más barato y produce menos irritación comparado con el de fibra de vidrio. Por eso también tiene sus desventajas. Es un material que es más pesado, es radiopaco, por lo que es más difícil ver las diferentes estructuras óseas en las radiografías. El secado completo dura 24 horas y no es a prueba de agua. Los yesos de fibra de vidrio son mucho más ligeros, son radiolúcidos, no tienen preparaciones especiales, usualmente vienen pues ya en diferentes medidas y tipos para ser aplicados, son muy resistentes y el secado se logra alrededor de 4 a 5 minutos. ¿Cuáles son las desventajas? Que no es poroso, es más difícil de moldear, es mucho más caro y puede generar más irritación de los tejidos blandos. Hablando ahora de las técnicas de aplicación, las inmovilizaciones pueden ser como férulas, en donde solamente una parte de la extremidad va a estar cubierta por el yeso, el resto va a ser por la inmovilización blanda, el vendaje y el algodón. Pueden ser yesos cerrados, que estos van a cubrir toda la circunferencia de la extremidad, o pueden ser ortesis, que si bien pueden ser como las de la parte inferior de la imagen, que estos ya vienen prediseñadas, las venden así, o se pueden realizar con termoplast, que es un material que se puede moldear a la medida de la extremidad, que se usa ya para inmovilizaciones más prolongadas. Bueno, pasamos a los principios para una adecuada inmovilización. Lo primero que todo es que debemos proteger todas esas prominencias óseas o nervios superficiales que se puedan comprimir con nuestra inmovilización. Esto porque si no las protegemos, las prominencias óseas pueden generar zonas de presión y posteriormente úlceras que son bastante dolorosas y difíciles de cicatrizar. En cuanto a los nervios superficiales, por ejemplo, el peronero común, que discurre por el cuello del peroné, en la parte superior,
Se puede presionar con la inmovilización y generar neuropraxia y pie caído. Lo que debemos hacer es con el vendaje de algodón realizar varias vueltas alrededor de estas estructuras para generar un mayor grosor y que éstas estén protegidas de la inmovilización rígida. Para hacer esto, podemos iniciar poniendo una estoquineta o media ortopédica, como podemos ver en la imagen, aunque esta no está disponible en muchos lados, pero esta nos ayuda a hacer una inmovilización más cómoda y que no tenga tanta irritación para la piel. Si no la tienen, simplemente con el vendaje de algodón es suficiente. El algodón se debe desenrollar sobre la extremidad sin estirarlo, uno, porque se nos va a romper, y dos, porque podemos aumentar la presión y eso puede generar un síndrome compartimental si la extremidad se llega a edematizar aún más. Es muy importante conocer que la inmovilización debe ser solamente de las articulaciones que sean estrictamente necesarias. No debemos inmovilizar más articulaciones de las que se requieran, porque esto va a generar rigidez de las mismas y una rehabilitación más larga y más difícil. Entonces, siempre inmovilizar la cantidad necesaria para preservar la función del resto y que el paciente tenga mayor movilidad y una recuperación adecuada. Bueno, ahora, cuando vayamos a hacer toda la activación del yeso, debemos usar agua limpia, que debe estar más o menos a 20 grados, y no saturar el yeso de agua porque queda más blandito y es más difícil de manipular. Durante la aplicación, debemos moldearlo siempre a la extremidad, así sea yeso cerrado o férula, para evitar que haya zonas de presión y resalto. Y como vemos en la imagen de la mitad, se deben aplanar o compactar todas las láminas de yeso que hemos realizado para que no quede un yeso fluffy, así lo llaman, que es cuando las capas quedan separadas y esto disminuye la rigidez del yeso y hace que se pueda romper más fácil y que no quede de una forma adecuada. Cuando vayamos a moldear el yeso a la extremidad, es muy importante usar la palma de las manos para moldearlo, porque si usamos la yema de los dedos, esto va a quedar con resaltos y hundimientos que pueden ser incómodos para el paciente. Una vez aplicado el yeso, lo vamos a cubrir con el vendaje elástico. El vendaje elástico tampoco lo tenemos que estirar, tiene que ser simplemente rodado por encima de la extremidad para que sostenga el yeso, pero que no aumente la presión del continente. Otra cosa que yo hago cuando lo aplico es no dejar el paciente libre, sino que mantengo la posición que quiero para cada inmovilización y yo cuento hasta 100 porque este es el tiempo mínimo para que se seque parcialmente el yeso y que adquiera una rigidez suficiente para dejar que el paciente se mueva libremente. Es muy importante saber que cuando el yeso se moja con el agua se produce una reacción exotérmica, esto va a generar calor y el yeso se va a poner caliente. Siempre decirle a los pacientes, señor o señora, el yeso se va a poner caliente, luego se va a enfriar, no le va a quemar ni nada, esto es normal, porque si no el paciente va a volver con ustedes refiriendo pues esta sensación. Una vez colocamos el yeso, se secó, hay que evaluar antes de despachar al paciente estas 5 cosas que están resumidas bajo el acrónimo FACTS. Entonces, F de función, que las articulaciones que dejamos libres se puedan mover adecuadamente. Pulso arterial, si se puede evaluar, si no, el llenado capilar, la temperatura de la extremidad y la sensibilidad. Refiriéndonos ahora a los vendajes y férulas en la mano, tenemos que son dispositivos vitales para el cuidado postoperatorio, porque nos va a permitir que las estructuras móviles se cicatricen de forma adecuada. Lo ideal es que cuando inmovilicemos la mano siempre lo hagamos en posición intrínseco plus o posición de seguridad, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, excepto en las lesiones de tendones flexores que debemos mantener más flexionada la muñeca y los dedos para proteger la reparación de los tendones.
La posición intrínseco plus nos va a facilitar el drenaje venoso y disminuir el edema. Es una posición más segura para evitar la rigidez y el adecuado retorno a una función normal. Vemos acá cómo es la posición de seguridad de la mano. Es una extensión de la muñeca alrededor de 30 grados, es una extensión ligera. Las metacarpofalángicas están flexionadas de 80 a 90 grados, idealmente 90 grados, y las interfalángicas están inmovilizadas en neutro. Esto hace que las estructuras articulares como la placa volar, los músculos intrínsecos, los ligamentos colaterales estén siempre tensos y se evite un acortamiento de los mismos. Como vemos en la imagen inferior derecha, cuando inmovilizamos los dedos en extensión o cuando están en una posición de extensión, los ligamentos colaterales y la cápsula van a estar laxos y van a permitir un mayor líquido intraarticular, que es lo que vemos en gris. Esto puede producir edema, fibrosis y acortamiento de esas estructuras, generando que cuando vayamos a realizar la rehabilitación no podamos hacer los arcos de movimiento de estas articulaciones. Contrario a lo que vemos en la imagen de la derecha, que si está en posición de flexión, estas estructuras están tensas, hay menos capacidad o menos volumen en la articulación y esto va a disminuir el edema, la fibrosis y evita el acortamiento de los ligamentos colaterales y la cápsula. ¿Qué es lo importante? Un acortamiento tan solo de 1 milímetro de estas estructuras articulares va a hacer que se pierda aproximadamente 30 grados de flexión. Entonces es supremamente importante que queden bien en flexión, sobre todo la metacarpofalángica, que es una de las principales articulaciones involucradas en el movimiento de la mano. Una distinción importante es la posición funcional de la mano versus la posición de seguridad o intrínseco plus. La posición funcional de la mano es una posición en la que la mano va a ejercer todas sus actividades y que usualmente la usamos a la hora de hacer artrodesis de los dedos, que va a permitir el agarre de los objetos con la extremidad. Esto se diferencia de la posición intrínseco plus porque si pueden ver en esta imagen hay una menor flexión de la metacarpofalángica, pero más flexión de las interfalángicas. Recuerden cómo es la posición intrínseco plus, que es 90 grados de la metacarpofalángica con extensión de las interfalángicas o interfalángicas en neutro, que va a permitir que las estructuras se cicatricen de manera oportuna. Ok, ahora vamos a hablar de las diferentes técnicas de inmovilización. Iniciamos con la férula de espical pulgar. Esta férula está indicada en fracturas de escafoides, fracturas del trapecio, fracturas del primer metacarpiano, fracturas de la falange proximal del primer dedo, lesiones ligamentarias de la metacarpofalángica del pulgar y luxaciones de la metacarpofalángica del primer dedo. Los objetivos, como vimos, es estabilizar el primer rayo. Todas estas estructuras hacen parte del primer rayo de la mano. Y como técnica, tenemos que va a iniciar 2 dedos por debajo del pliegue antecubital y va a terminar en la interfalángica del primer dedo. Se debe inmovilizar con el antebrazo en neutro, la muñeca con 25 a 30 grados de extensión, el primer dedo en posición funcional, que es como si estuviéramos sosteniendo una lata, debe estar sobre el eje del radio. Iniciamos protegiendo las estructuras blandas de la mano, la piel, con estoquineta, algodón, y acá usan un vendaje que es impermeable o que absorbe mejor el agua que queda del yeso. Sin embargo, nosotros usualmente usamos estoquineta y algodón. Este último vendaje no lo usamos. Se va a configurar la férula con una aletica que es la que va a redondear o la que va a rodear, mejor dicho, el pulgar para realizar la inmovilización. Una vez posicionada la férula, debemos sostenerla con un vendaje elástico y mantener la posición del pulgar en una posición funcional hasta que se seque. Acá ellos le están poniendo el vendaje de gasa y posteriormente sí el vendaje elástico.
Sin embargo, pues nosotros algunos de estos pasos no lo hacemos. Listo. Esta es una de las formas de hacer la espica al pulgar, sin embargo, hay varias formas. Otra forma es simplemente medir desde la interfalángica hasta 2 dedos por pues, distal al pliegue antecubital con un yeso de 4x5 y posicionarlo sobre el borde radial de la mano y envolver el pulgar con la parte distal de la férula. Otra forma es hacer como un signo de paz, como una argollita y un nudito para lograr la inmovilización. Lo más importante es que independientemente de cómo la hagan, es que el dedo esté en una posición funcional, que no quede en una abducción excesiva o extensión excesiva y que esté en línea con el radio, con una posición como si estuviera cogiendo una lata. Pasamos ahora a la férula palmar. Está indicada en las fracturas del carpo, en la protección de la mano caída cuando hay lesión del nervio radial y protección de lesiones de tejidos blandos de la muñeca. El objetivo de esta férula es estabilizar la muñeca y el antebrazo distal. Y la técnica inicia entonces lo mismo, 2 dedos por debajo del pliegue antecubital. No hagan férulas muy cortas porque son incómodas y no inmovilizan bien, entonces 2 dedos por debajo del pliegue antecubital hasta el pliegue palmar distal sobre la superficie palmar, porque es una férula palmar. La posición, el antebrazo está en neutro, la muñeca de 10 a 15 grados de extensión. Recuerden que es hasta el pliegue palmar distal, no hasta el pliegue proximal de los dedos, porque esto va a hacer que no puedan mover la metacarpofalángica. Entonces, pliegue palmar distal. Vemos la configuración, ellos redondean un poco la férula para que no queden pues prominencias que puedan molestar al paciente, dejar libre el pulgar porque el pulgar no lo vamos a inmovilizar, como podemos ver, ellos protegen muy bien esta parte. Y lo otro es que como la cascada de los dedos, el quinto dedo respecto al segundo es mucho más corto, el metacarpiano, la férula debe configurarse en diagonal como pudimos ver que la cortaban. Entonces vemos acá que la están posicionando, acá cortan el espacio para el pulgar para que no les vaya a molestar en la metacarpofalángica y les quede de esta forma. Uno lo puede cortar o lo puede moldear una vez puesto. Cualquiera de las dos es importante o funcional, siempre y cuando se haga y se eviten zonas de presión en el paciente. Entonces posicionan la férula, la acomodan, hacen el reborde con la estoquineta para proteger estas partes distales que pueden erosionar la piel con el roce y sostienen la férula con el vendaje blando o el vendaje de gasa. Cualquiera de las dos se puede usar. Listo. Seguimos ahora con la férula Burkhalter. Es una férula que también se llama férula con bloqueo de extensión. Como podemos ver en la imagen, el paciente no va a poder extender los dedos, pero sí los va a poder flexionar. Está indicada en fracturas de la falange proximal y media de los dedos, en fractura de los metacarpianos, y el objetivo es estabilizar estas dos estructuras. ¿Cómo es la técnica? La férula va a iniciar 2 dedos por debajo del pliegue antecubital, como las otras, y finaliza en la interfalángica distal de los dedos. La posición para su aplicación es el antebrazo en neutro, la muñeca con 10 a 20 grados de extensión, la metacarpofalángica, recuerden que debe estar flexionada a 90 grados, y las interfalángicas en neutro. Una de las cosas adicionales que podemos hacer es colocar un yugo digital en los dedos afectados para controlar la rotación, como podemos ver en el video. Recuerden, ahí podemos ver que lo está moldeando a la curvatura de la mano y la podemos hacer de 2 formas. Entonces, se puede hacer simplemente con una valva dorsal
o con las dos valvas, que sería la valva dorsal como la están poniendo ahí y una férula palmar que vimos anteriormente. Esto sobre todo para las fracturas de los metacarpianos, porque a veces tenemos que hacer un apoyo en 3 puntos para mantener la reducción y pues sería lo ideal. Para las falanges simplemente con la valva dorsal es suficiente. Listo. Ahora hablando de la canaleta cubital, es una inmovilización que está indicada para las fracturas del cuarto y quinto metacarpiano o falanges proximal y media de cuarto y quinto dedo. El objetivo es estabilizar o las falanges o los metacarpianos según lo que deseemos de los dedos más cubitales de la mano. Es importante proteger, como vimos ahí, los espacios interdigitales con una estoquineta o puede ser también con una gasa. ¿Cómo es la técnica de esta inmovilización? Entonces, inicia en la superficie ulnar del antebrazo, 2 dedos por encima del codo, y termina en la interfalángica distal del cuarto y quinto dedo. Lo ideal es que lo hagan con un yeso de 5x5 para que pueda rodear bien estos 2 dedos y evitar que quede corta o que quede pues más larga. Acuérdense siempre de proteger el espacio interdigital para que no se macere este tejido. Entonces ponemos la protección de los tejidos blandos, bien sea con algodón o también con estoquineta. Configuramos la férula para que quede los bordes redondeados. Hacemos una pestaña, se puede o no hacer una pestaña, lo ideal es que hagan esta pestaña para que no queden los dedos aprisionados por el yeso. La mojamos, la posicionamos y sostenemos el yeso con un vendaje de gasa o un vendaje elástico. La valva se puede poner dorsal o se puede poner palmar. Acá en este caso la pusieron palmar. Depende pues de lo que queramos. Y siempre ponerlo en la posición intrínseco plus 90 grados de flexión de la metacarpofalángica con las interfalángicas en neutro. Así como hay una canaleta cubital, también hay una canaleta radial, que en este caso va a servir para proteger o inmovilizar las falanges proximal y media de los dedos 2 y 3 o índice y medio y los metacarpianos correspondientes, el segundo o el tercer metacarpiano. Entonces, a diferencia de la otra, en esta tenemos que abrir un orificio en la mitad, que es por donde vamos a insertar el pulgar y que este no quede inmovilizado. Mucho cuidado de no dejarlo ahí en aducción y pegado a la mano, que no lo puedan mover porque esto sería deleterio para la movilidad del primer dedo. ¿Cómo es la técnica? Igual que las otras, inicia 2 dedos por debajo del pliegue antecubital, sobre el borde radial del antebrazo y la mano, hasta la interfalángica distal del segundo y tercer dedo. Recordemos que podemos aplicar un yugo para mantener la rotación del dedo y proteger también el espacio interdigital de estos 2 dedos para que no se vaya a macerar el tejido. Pasamos ahora a la inmovilización con yugo digital. Esta inmovilización es una inmovilización versátil que nos permite hacer algo de movilidad con el dedo para que no se genere rigidez. Está indicado en esguinces de las articulaciones interfalángicas y en luxaciones de las interfalángicas cuando ya se hayan reducido. No lo vayan a inmovilizar con el yugo sin haberlo reducido porque eso no los va a reducir y es algo que nunca debemos hacer. Siempre las luxaciones se deben reducir y luego inmovilizar. El objetivo de esa inmovilización es controlar el movimiento del dedo con el dígito adyacente. Esto va a permitir que el dedo que está sano haga todo el movimiento y lleve el otro dedo para que se genere una rehabilitación precoz. La técnica, entonces, usamos un micropore, lo ideal es de media pulgada, unimos los dedos contiguos, siempre poner una gasa en medio de los dos para evitar que se macere el tejido y posicionar las cintas en la falange más proximal y distal a la articulación que querramos inmovilizar.
Están también las inmovilizaciones con férulas de Zimmer o férulas de aluminio. Estas férulas ya están pues prediseñadas, simplemente pues debemos cortar la longitud y están indicadas en fracturas de la falange distal o falange media. Esto también nos sirve para proteger las puntas de dedo cuando se han lesionado y que vamos a hacer algún colgajo, que haya algún tipo de amputación o lesión del aparato ungueal. Esto también nos ayuda a protegerlo. El objetivo es inmovilizar estas dos falanges o inmovilizar la articulación interfalángica distal y protegerlo después de cualquier procedimiento. La férula se puede posicionar palmar o dorsal dependiendo del tipo de lesión. Recordemos que si es una lesión de los extensores, por ejemplo, la inserción del extensor en la falange distal, la podemos inmovilizar en extensión, como podemos ver en la imagen a la derecha, solamente inmovilizando la interfalángica distal. Esto es en el caso de dedos en martillo, óseos o tendinosos. Pero también podemos hacer la palmar, por ejemplo, en el caso que vemos en la radiografía de una fractura de la base de la falange media en su región palmar, lo inmovilizamos en flexión para lograr una reducción de este fragmento y podríamos hacer el tratamiento solamente con eso sin necesidad de cirugía si se reduce adecuadamente. Entonces no hay una sola forma de poner las férulas de aluminio, depende siempre de la patología que tenga el paciente. Y están las férulas de Stack, que son férulas que ya están prediseñadas. Estas férulas se usan sobre todo para lesiones del dedo martillo óseo o tendinoso. Digamos que es el paso siguiente a la inmovilización con la férula de aluminio en urgencias. El paciente pues la debe comprar. Acá hay una forma de realizarla, pero usualmente nosotros no tenemos yesos tan delgaditos y en realidad la confección con el yeso de París a mí se me hace un poco más dispendiosa porque no lo podemos cortar y configurar adecuadamente como con el yeso de fibra de vidrio. El objetivo es mantener la interfalángica distal en extensión sin movilizar la interfalángica proximal. Y tenemos la férula de Kleiner dinámica, que es una férula que está indicada en las lesiones de los tendones flexores. El objetivo es realizar una protección en el tratamiento postoperatorio tras una reparación de los tendones flexores. Inicia por debajo del pliegue antecubital, 2 dedos por debajo, y va hasta la punta de los dedos. Como es de los tendones flexores, se va a posicionar en el lado contrario, o sea, en la parte dorsal del antebrazo y la mano, para evitar que extienda los dedos y la muñeca y se dañe la reparación tendinosa que hicimos. También se puede usar en el manejo inicial para evitar la retracción de los flexores. Y así como hay una férula de Kleiner, hay una férula de Kleiner invertida que es para la lesión de los tendones extensores. La vamos a poner entonces en la parte palmar del antebrazo y de la mano para evitar la flexión de los dedos de la mano y de la muñeca y que se dañe o que se acorten los tendones extensores o se retraigan en el momento inicial o que se dañe la reparación tendinosa en el postoperatorio. Listo. Esas son las principales férulas que usamos en el servicio. Recordar que como todo procedimiento tiene sus complicaciones, por ejemplo, úlceras por presión. Vemos en la imagen superior una úlcera en la parte cubital del quinto dedo que se ocasionó por un mal posicionamiento de la férula, un vendaje apretado y una erosión tanto por el vendaje elástico como por la parte rígida de la férula. Si las ponemos muy apretadas, podemos generar un síndrome compartimental por una reducción del continente. Si no la ponemos en las articulaciones que son realmente necesarias, podemos generar rigidez de articulaciones que realmente no debían inmovilizarse y que la rehabilitación sea peor y más dolorosa. También se pueden generar quemaduras, como en la imagen de abajo. Por eso es muy importante que protejan los tejidos blandos antes de posicionar el yeso. El yeso jamás se debe poner sobre la piel,
siempre debe estar protegido por un vendaje de algodón, ojalá también por estoquineta. Como cualquier otro medicamento o material puede generar dermatitis, hay reacciones alérgicas, eso sí, pues no lo podemos controlar, pero lo debemos advertir al paciente. Y claramente en neurapraxia, cuando está comprimiendo estos nervios superficiales que les mencioné al inicio. Entonces, recapitulando, hay 5 puntos importantes a recordar para finalizar esta charla. Las inmovilizaciones nos van a ayudar a estabilizar las lesiones, así como para manejar el edema y la posición segura de la extremidad. Muy importante recordar que debemos cubrir los tejidos blandos de forma adecuada y moldear el yeso a la extremidad. Es un material diseñado para que lo podamos hacer a la medida del paciente, por lo tanto no nos debe quedar larga, ni corta, ni con bordes prominentes, ni con resaltos que le puedan molestar al paciente. Las inmovilizaciones deben ser funcionales, solamente inmovilicen las articulaciones que sean pertinentes y en las posiciones fisiológicas. Recordar que las inmovilizaciones se realizan una articulación arriba y una articulación abajo en el caso de las diáfisis. Si son articulaciones, lesiones intraarticulares, pues vamos a inmovilizar simplemente la articulación, como en el caso de las lesiones de las interfalángicas con el yugo digital o con la férula de Zimmer. Recordemos que cómo es el mecanismo de la lesión. Las férulas no tienen solamente una opción de posicionamiento. Debemos conocer cómo es el mecanismo de la lesión y qué es lo que debemos proteger para ponerla en la posición más estable. Y lo más importante de todo, por favor, no se les olvide retirar todas las joyas y accesorios de la extremidad previo a la inmovilización, que esto puede generar zonas de presión, compresión e isquemia de la mano o de los dedos. Muy importante. Lo primero que van a hacer cuando reciban al paciente. Muchas gracias.